pero él ha hecho estudios de periodismo y de economía y comunicación en Israel y después se incorporó a la Escuela de Diplomática de Relaciones Exteriores. Tiene una trayectoria muy relacionada con el ámbito español y con la política. Empezó de portavoz de una comisión en el Parlamento, en la Knesset, en Israel, en el área de trabajo, salud y bienestar, pero enseguida pasó al Departamento de Relaciones Exteriores, especialmente en el área de relaciones con América Latina. Luego ha ido intercambiando destinos en los ministerios de Israel y en Argentina primero y ahora en España. Por lo tanto, tiene una visión global muy importante. Tenemos a la persona autorizada para explicar la posición, cuál ha sido la acogida de estas palabras y la perspectiva de futuro inmediato ante este problema que a todos nos interesa y a todos nos afecta. Muchísimas gracias, primero por la invitación, segundo por venir. Es un honor estar aquí. Mi nombre es Lior, desde hace 2 años que soy el portavoz de la Embajada de Israel en España. Estuve antes como portavoz en la Embajada de Israel en Argentina, en Buenos Aires, donde aprendí el español, por eso tengo el acento argentino. Pido disculpas, no soy argentino, pero de hecho soy periodista. He trabajado como portavoz tanto en la Knesset, en el Parlamento israelí, como también en el Ministerio en Jerusalén, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en las embajadas, y como portavoz trabajo mucho en el tema de la imagen. Hoy día los que manejan la imagen son los medios de comunicación y en muchos casos se puede ver o se puede entender que hay mucha diferencia entre la imagen que tiene un producto, en ese caso un país, frente a la realidad de ese país. Voy a llevar un ejemplo de las últimas semanas en España. Un amigo mío que vino a Madrid hace unos días, en su hotel quería desayunar tomates argentinos y un grupo de turistas de Italia le acercaron y dicen: no se puede comer esos tomates, vas a morir, porque son productos de España, todos relacionados con el pepino, que hoy día ya sabemos que no tiene nada que ver ni con el pepino ni con España, pero la imagen está tan marcada que va a afectar por mucho tiempo los productos españoles, tanto para los turistas que vienen de España como para la exportación de productos agrícolas de España a la Unión Europea y a otros lugares en el mundo. Lamentablemente en Israel hemos estado en el lado del víctima de la misma situación varias veces. Muchas veces la imagen de Israel, lo que se ve en los medios de comunicación, es muy diferente de lo que es la realidad israelí. Israel sorprende mucho a los que visita por primera vez, porque el contraste entre lo que se espera y lo que se ve es muy notable, tal vez más notable que en otros lugares en el mundo occidental. Voy a ponernos en ese ámbito, y hay muchas veces o en algunos casos se muestra la imagen de Israel en una forma muy específica, con intención. Antes de venir a España he hecho un estudio de los medios de comunicación españoles relacionado con la imagen que tiene Israel en la sociedad española. Como la mayoría de los españoles nunca han visitado a Israel, la única manera, el único fuente de información que tiene son los medios de comunicación. Y como alumno de comunicaciones que soy, conozco los estudios que dicen que la única cosa que la gente se recuerda de haber leído en los medios de comunicación es la foto y el título. Me he basado en las fotos, las imágenes visuales. Y el israelí en las imágenes visuales de los medios de comunicación en España tiene 2 caras. Una es el ultraortodoxo y la segunda es el soldado.
ambas imágenes tienen una carga, un mensaje detrás. El ultraortodoxo es una imagen que su carga, su mensaje detrás es que Israel es un país religioso, un país judío religioso. Tal vez después podemos elaborar un poco ese tema. Algo paralelo a Irán, en el sentido que si Irán es el Estado o la República Islámica de Irán, Israel en ese sentido, a través de esa imagen, se parece la República Judía de Israel, como si fuera una teocracia. Ese mensaje obviamente es muy equivocado, primero porque los ultraortodoxos en Israel son una minoría de 8%, y segundo porque la democracia israelí es muy lejana de ser una teocracia, muy estable, con una historia larga de 63 años desde la creación del Estado. Solo una anécdota: Israel es más años democrática que la mayoría de los países de la Unión Europea actuales, si lo comparamos en términos de años. Pero la imagen que crea esa foto es de que Israel no está en el mismo campo con los países europeos. Crea una distancia. Ningún ciudadano, la mayoría de los ciudadanos europeos no quieren visitar ese tipo de Estado. No quieren relacionarse con ese tipo de Estado. El otro mensaje es mucho más relevante, también es mucho más fuerte en cantidad, del soldado. El soldado o el tanque, en muchos casos el militar israelí, es la foto que se ve en más del 80% de las notas sobre Israel, de las noticias sobre Israel. A veces la noticia no tiene nada que ver con el ejército israelí, pero la imagen que se ve, especialmente en la televisión, cuando necesitan un poco de visuals, como se dice en el término profesional, se pone visuals de soldados israelíes, tanques, maniobras de tanques, porque es la imagen que tienen aquí de Israel. Obviamente que el mensaje que está detrás de esa imagen es el conflicto israelí-palestino. Ese conflicto tiene otra imagen del otro lado. El otro lado, la imagen del otro lado es del niño con la piedra en general, o de la mujer o de la víctima, creando ya en términos de imagen el posicionamiento de la prensa. Un lado es el que tiene poder, otro lado es la víctima. Llega a unos extremos donde no se rompe ese equilibrio, aunque los hechos son al revés. Hace 2 meses había un atentado en la aldea de Itamau. 2 terroristas palestinos asesinaron con cuchillos una familia israelí, una pareja, un niño de 11 años, un niño de 4 años y una bebé de 3 meses. Las imágenes que vieron en todos los medios de comunicación españolas eran de soldados israelíes. Es decir, hasta en el punto donde hay víctimas israelíes no se ve visuales en fotos las víctimas israelíes. Es una decisión muy consciente de algunos medios de comunicación y algunas agencias de noticias, obviamente, que son los que determinan muchas veces los visuales que se ven en los medios de comunicación. Esas son las 2 imágenes. El tema de Israel es muy presente en los medios de comunicación en España, pero es muy presente a través de un punto de vista y nada más, que es el conflicto israelí-palestino.
De hecho, el hecho que se puede hablar de Israel o que se habla tanto de Israel, solo se puede dirigirse hacia el conflicto israelí-palestino. Algunas veces es por temas de ideología. Muchos corresponsales españoles en Israel me han dicho claramente: no estoy aquí para hablar de Israel, estoy aquí para hablar del conflicto, y si no pasa nada en el conflicto, tengo un día libre. En otros casos ya es una consecuencia. Cuando invitan un premio Nobel israelí en economía, que estuvo aquí el año pasado, Israel Uman, uno de los 5 premios Nobel israelíes de los últimos 8 años, en la entrevista le preguntaron sobre el conflicto israelí-palestino, aunque es premio Nobel de economía. Y de hecho su opinión, que lo tiene acerca del conflicto, es la misma como cualquier otra persona. De hecho, es un ciudadano israelí. No está más o menos cualificado para hablar del conflicto israelí, pero pasa también con escritores israelíes, con músicos israelíes. El hecho de ser israelí automáticamente se transforma en hablar del conflicto israelí-palestino. Y parte de eso y con eso termino un poco la introducción y voy al tema, es lo que intentamos hacer en la embajada. El conflicto israelí-palestino es un hecho, es una realidad que nos afecta a todos. No es toda la vida en Israel, lejos de serlo. Pero es una cosa que afecta a cualquier ciudadano israelí en un nivel u otro. Lo que intentamos mostrar desde la embajada es que hay otras caras de Israel poco conocidas en España. La cultura israelí, el contacto entre la cultura israelí y la cultura española, la ciencia israelí, la educación israelí, la economía israelí, cosas que afectan los ciudadanos españoles. Solo voy a dar 3 ejemplos básicos. Me imagino que todos aquí tienen móviles, ¿no? El primer móvil fue hecho en Israel, es un invento israelí. Así también es el primer portátil, que todavía cada portátil en el mundo lleva tecnología israelí dentro. No existe un portátil sin tecnología israelí. Y el pendrive, el disc on key, que todos ya es una cosa que se usa todos los días. Queremos mostrar también esas cosas. Queremos mostrar el hecho de que Israel ganó más premios Nobel en los últimos 8 años que cualquier otro país en el mundo. De hecho, desde la creación del Estado de Israel hasta hoy, Israel per cápita tiene más premios Nobel que cualquier otro país en el mundo. No es una consecuencia o una no es una casualidad. Perdón, gracias. Es una consecuencia de un sistema educativo, un sistema de altos estudios, de cómo se forman las universidades en Israel, cómo funcionan las universidades dentro del mercado laboral en Israel. Israel es el país con más títulos universitarios per cápita en el mundo, con más ingenieros en el mundo, lamentablemente con más abogados en el mundo. Si me permiten un poco de bromas de contra... Pero es una broma, ¿no? Pero esas cosas que son hechos sobre Israel que no pasan el filtro de los medios de comunicación convencionales. Una de las maneras de cambiar un poco la situación es crear nuestros medios de comunicación a través de la tecnología, la nueva tecnología y las redes sociales. Hemos creado 6 nuevos medios de comunicación de la embajada. Una página web donde ponemos
nuestras opiniones acerca de lo que pasa en España, lo que pasa en Israel, lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales. Una página en Facebook donde tenemos 15.000 fans que nos siguen, donde dedicamos solamente el tema por temas culturales y turísticos. Un blog mío que se trata más bien de temas de medios de comunicación, un análisis mío de cómo se ve Israel desde España. Un Twitter que reúne un poco todos esos medios de comunicación, y tenemos un canal de YouTube y un canal en Flickr. Todo eso son maneras de llegar a la gente en España con otro mensaje que no sea solamente del conflicto. Pero nos toca también hablar del conflicto. Y cuando nos invitan vamos a hablar de eso, no voy a evitar de cambiar el tema. El discurso de Obama, por cierto, tenía la atención mundial. Había una espera en el mundo acerca de ese discurso. Algunos lo llamaron histórico, algunos revolucionario. Algunos escucharon una parte del discurso y se olvidaron muchas otras partes. Yo, cuando escuché el discurso, obviamente el tema israelí tenía su parte ahí, pero la mayoría del discurso se trataba de los países árabes. Y desde mi punto de vista personal y no profesional, creo que es muy interesante ver los cambios desde el discurso que hizo hace más o menos 2 años en la Universidad del Cairo y el discurso que hizo ahora en Washington. Es el mismo Obama, pero con otras palabras. Muy interesante cómo se plantea frente al mundo árabe. Y de hecho, desde el punto de vista israelí, no he escuchado muchos cambios. Obama dijo lo que el gobierno norteamericano está diciendo desde hace mucho tiempo. A veces no con tantas palabras y a veces no en la forma tan pública como lo hizo Obama. Pero si lo analizamos en puntos, en ejes, habló de un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, negociado entre Israel y los palestinos. Habló de la solución de 2 estados para 2 pueblos, un término que voy a repetir varias veces. Hay que ponerlo como un término completo, 2 estados para 2 pueblos. Muchas veces se habla de la solución de 2 estados y se olvida la segunda parte. Hablamos de 2 estados para 2 pueblos, que eso significa que no solamente sean 2 estados entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, sino que cada estado se corresponde a un pueblo, un estado palestino y un estado para el pueblo judío. Habló de las líneas de 67 y habló de Jerusalén. De hecho mencionó, no recuerdo las palabras, habló también de los refugiados, pero hizo una mención que se puede entender la posición que está detrás, aunque no lo dijo en tantas palabras. De hecho habló el derecho de retorno de los refugiados palestinos. Habló de los ejes del conflicto israelí-palestino. Un conflicto que desde mi punto de vista ya está resuelto. Y no teníamos que esperar a Obama para decirlo. De hecho, se habla hoy del reconocimiento mundial de un Estado palestino
en septiembre en la ONU. Una iniciativa palestina que no sabemos todavía si lo van a llevar a cabo o no en la Asamblea General. Y hay mucha presión hacia a Israel a reconocer este Estado palestino, es el futuro Estado palestino. Sin entrar en la discusión política interna israelí, si tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo, qué significa, tiene ese reconocimiento israelí. Yo simplemente digo que ya lo hemos hecho 3 veces en el pasado. La primera vez en el año 47. ¿Sabéis? El punto de inicio de muchos procesos que vivimos hoy. En el año 47, una comisión, la Comisión Phil Internacional, presentó hacia la ONU, hacia la Asamblea General, el plan de partición, el fin del mandato británico en Palestina. Israel apoyó el liderazgo judío de Israel en ese entonces, del futuro Israel apoyó ese plan. De hecho, hizo una campaña mundial para aceptarlo, frente a una campaña mundial de los países árabes en no aceptarlo. En aceptarlo, quiere decir que Israel apoya la solución de 2 estados. Como decía en la solución 181, un estado para el pueblo judío, un estado para el pueblo árabe. Un estado árabe. Si bien no hablaba de un estado palestino, pero es un tema de terminología, se entiende claramente que de un lado vivían los judíos y de otro lado vivían los árabes, los ciudadanos árabes de la zona, que son los palestinos. En el hecho que Israel lo apoyó, quiere decir que Israel aceptó esa solución. Hablamos 64 años después de una cosa que ya lo podíamos resolver antes. Pero eso es historia antigua. Hace 11 años Israel lo reconoció otra vez. En Camp David del 2000, Ehud Barak, el primer ministro israelí, vino a negociar un acuerdo de paz con Yasser Arafat bajo el auspicio de Bill Clinton. Lo que se llama Plan Barak hoy habló de esos puntos: 2 estados, una retirada israelí de partes de Jerusalén, habló de las fronteras basadas en 67, intercambio de territorio para llegar a un lugar más cercano a las líneas de 67, con un Estado palestino. Es el segundo reconocimiento. Obviamente, si nosotros ofrecemos la creación de un Estado palestino, lo vemos como un objetivo Israel. Y la tercera vez fue hace 3 años ya, en las negociaciones bajo el proceso de Anápolis, proceso muy corto con los procesos que conocemos en el Oriente Próximo, duró 1 año, pero en las negociaciones entre Ehud Olmert y Abu Mazen se habló de las mismas cosas: creación de un Estado palestino en las líneas de 67, con intercambio de territorio para mantener algunos de los asentamientos en el lado israelí y algunos y a cambio Israel retirará de otro territorio en el sur de Cisjordania, con retirada de partes de Jerusalén, hasta partes de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén, a cambio de paz. Y el punto en común en esos 3 puntos de la historia es que los árabes o los palestinos lo han rechazado. Yo creo que en el bottom line, como dicen en inglés, en el punto más importante, las líneas que ofreció Obama pueden ser aceptados por un gobierno israelí. Hasta hoy no había un gobierno palestino que lo podían aceptar o que lo aceptaba. Y creo que el punto más importante en ese caso, volviendo al título de 2 estados para 2 pueblos, es el segundo estado en ese caso. No es el Estado palestino. El Estado de Israel tiene que ser el Estado del pueblo judío.
una cosa que es no aceptable para el liderazgo palestino. Hasta hoy, ni un líder palestino podía decir, con el acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, dejamos todos las demandas nuestras acerca de lo que es Israel. Y dejamos que el Estado de Israel sea el Estado del pueblo judío.